Si en la década de los 50 se estima que se construyeron algo más de 1 millón de viviendas, en la década de los 60 esta cifra se eleva a casi 3 millones de viviendas construidas. Y como ya adelantamos en el vídeo que da origen a esta serie, los años 60 fueron la época del desarrollismo en España, con un boom de construcciones, sobre todo en vivienda social, que promovía el régimen. ¿Y cómo lo hacía? Pues a través del Instituto Nacional de la Vivienda, que canalizaba ayudas, préstamos bonificados y exenciones fiscales para construir viviendas protegidas. El objetivo era alojar de forma masiva a la población obrera que llegaba del campo a la ciudad en un momento en el que el país pues empezaba a abrirse económicamente y necesitaba mano de obra barata cerca de los nuevos polos industriales. En muchas ciudades se levantaron barrios enteros en tiempo récord, muchas veces sin apenas servicios ni equipamientos, con bloques muy sencillos, repetitivos y con soluciones muy austeras. Pero gracias a esas políticas, pues más del 60% de las viviendas construidas en esta década estuvieron sujetas a algún tipo de protección oficial. Pero como os imaginaréis, no todo eran bloques para obreros. En paralelo al auge de la vivienda social, los años 60 también vieron despegar la vivienda plurifamiliar de lujo, sobre todo en las grandes capitales. En pleno boom económico y con una incipiente clase media alta que se quería diferenciar, pues se comenzaron a construir edificios de lujo como los que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a analizar 4 bloques de vivienda y los vamos a ver sobre plano, iremos de más modesto a más lujoso, así que quédate hasta el final del vídeo para descubrir qué tipos de vivienda de los 60 te puedes encontrar en el mercado actual y saber cómo analizarlas y si te interesan. Estos vídeos son muy prácticos y están pensados para ser útiles en tu proceso de compra de vivienda de segunda mano. Como vamos a empezar por las casas más modestas de todas, quiero enseñaros la colonia Loyola, que está en Carabanchel Alto y se comenzó justo en 1960. Es bastante distintiva por la forma casi triangular de la parcela y la solución genera 2 anillos concéntricos con los bloques escalonados para romper con la linealidad de una fachada continua y dar mejor ventilación a las viviendas. En el centro de la parcela se deja un espacio libre para zonas verdes y me interesa enseñaros estas viviendas, por un lado para que veáis la baja calidad constructiva, porque se hacían con lo mínimo, pero por otro lado también la planta vamos a analizarla y ver que no está tan mal si la comparamos sobre todo con obra nueva actual. Estas viviendas me parecen interesantes porque, como vemos, son 2 bloques contrapeados, deslizados uno sobre el otro, de forma que tenemos un núcleo central que nos da acceso a estas 2 viviendas y a estas 2. Cada uno de estos bloques tiene 2 tipologías, la A y la B, que son ligeramente diferentes, ahora lo veremos, y lo que me parece interesante, por una parte, tenemos la estructura totalmente en el perímetro, con lo cual tenemos que el interior se puede redistribuir como queramos. Y por otra parte, cada una de las viviendas está muy bien diferenciada en 3 zonas. Una primera zona, que es por la que accedemos, que son las estancias húmedas de la casa, que además está simétrica a la otra vivienda, con lo cual aprovecha perfectamente el mismo espacio para llevar las conducciones de instalaciones. Una segunda zona, que es la zona de día del salón, estar, comedor, que además en este caso aprovecha muy bien los metros cuadrados porque no cuenta la vivienda con ningún tipo de pasillo o distribuidor, sino que desde aquí se accede a la tercera zona de la vivienda, que son las habitaciones. En esta tipología A contamos con 3 habitaciones y en la tipología B contamos solo con 2, pero una de ellas es doble. Algo que me parece que no está tan mal dentro de que es vivienda pues muy sencilla, la distribución creo que está muy bien, tenemos salida a 2 fachadas, tenemos además que las cocinas, aunque estén ligeramente semi-integradas con el salón, tienen su salida propia de ventilación y de iluminación, que ya es más de lo que podemos decir de mucha parte de la obra nueva que podemos ver actualmente. En este caso, algo que no me gusta, pero que se hacía en algunos casos antiguamente, es que el baño tiene acceso desde la cocina, pero está segregado en 2 estancias y lo que es el inodoro lo tenemos con acceso desde el vestíbulo, que yo esto pues sinceramente lo cambiaría y haría un baño que se acceda directamente entero desde el vestíbulo y quizá le daría un poquito más de espacio a la cocina. Por lo demás me parece que la distribución está muy bien. Otro cambio que hay de la tipología A a la B es que en la B tenemos 2 ventanas
en el salón y nos hace una ventilación cruzada perfecta. De todas maneras, tener dos orientaciones en una vivienda ya es algo bastante bueno. Y aquí quiero que veáis la baja calidad constructiva de estas viviendas. Vemos pues, los cantos de forjado que están vistos en fachada, que esto es un puente térmico increíble que nos va a hacer perder calor en la vivienda. Vemos las fachadas de ladrillo muy sencillo que están muy deterioradas, son fachadas sin cámara de aire en el interior, con lo cual de alguna manera hay que aislar, o bien con un trasdosado interior o bien con una fachada SATE por el exterior. Y otra cosa que quiero que veáis son estos aleros que se ve que los han puesto a posteriori, y es que los arquitectos al construir estos edificios pues lo hicieron de forma muy básica y no contaban con ningún tipo de alero. Esto es un añadido posterior. Lo pusieron después porque se dieron cuenta de que evidentemente al no tener goterón, no tener nada aquí, pues el edificio tenía muchas humedades porque el agua escurría por la fachada. Y si veis, por ejemplo, aquí, pues hay algunos de los bloques que ya sí que han revestido la fachada con un sistema SATE y pues hombre, ahora mismo se ve un poco más decente estos bloques que estos que, como digo, son muy sencillos. Y ahora vamos con un gran bloque de 11 plantas de otro de los grandes arquitectos del siglo XX español, que es Miguel Fisac. Este edificio lo traigo porque es una tipología en torre también muy común en esta década y en las siguientes. En este caso, Fisac experimenta con sistemas prefabricados de hormigón, como era habitual en él, con dos grandes vigas armadas, con pórticos en fachada y vigas huecas en forma de V para el forjado. Y esto lo hace para garantizar amplitud en las viviendas. Las fachadas combinan ladrillo visto en las caras ciegas con vigas de canto que marcan bandas horizontales y generan vuelo en U en las terrazas, y algunos lo consideran cercano al brutalismo, pero su arquitectura ante todo es muy racionalista, como tantos y tantos edificios podremos ver en barrios de toda España de esta época. Y en estas viviendas lo que es más característico es esta forma de H de cada uno de los bloques, que lo que nos divide es la planta en 4 viviendas, y cada una de las viviendas ubicando el núcleo en el centro, como vemos aquí. Tenemos una escalera de un solo tiro y 2 ascensores. Lo bueno que tenemos es que cada una de las viviendas tiene acceso tanto a la fachada exterior como a la fachada patio, digamos, pero que es un patio abierto también al exterior. Y cada una de estas H's se puede ir maclando con la siguiente a través de estas caras ciegas. Y si atendemos a la distribución de cada una de las viviendas, pues es una vivienda claramente diferenciada en 2 franjas, en 2 zonas. La primera de ellas tenemos acceso al vestíbulo, a la cocina y a un pasillo. Esto, al ser una planta rectangular en la que se accede por una esquina, sí o sí sabemos que vamos a tener que tener un pasillo distribuidor que nos dé acceso a las estancias que están en la otra esquina. Pues bien, en esta primera franja, como digo, tenemos acceso a la cocina, al aseo, al baño y al cuarto principal, lo que llamaban el cuarto de los padres. Y en la otra franja tenemos el estar comedor con una terraza, uno de los dormitorios y después esto que se hacía mucho también a veces era un cuarto que daba acceso a otras 2 habitaciones, porque era una zona pensada para los niños. Entonces cada una de las habitaciones estaba en un lado y después había un cuarto común que daba acceso a ambos, que podía ser pues el cuarto de los niños pues para juegos y más adelante pues zona de estudio y demás. Y una cosa que tiene muy buena también esta vivienda es, como decía, el hecho de dar a 2 fachadas. Además vemos que hay ligeras diferencias, como decía antes, entre unas viviendas y otras, aunque la superficie edificada sea la misma, pero en este caso tenemos este cuarto de los niños que da acceso a otras 2 habitaciones y, por ejemplo, en esta otra vivienda pues no lo tenemos así. Tenemos habitaciones pues que dan todas o tienen todas acceso desde este pasillo. Y ahora vamos con uno de los edificios más espectaculares que se construyeron en Madrid en los años 60, que es el de la Cooperativa de Militares, proyectado por Fernando Higueras y Antonio Miró.
ocupa una manzana entera en la glorieta de San Bernardo, donde antes estaba el antiguo Hospital de la Princesa. Lo que hacen aquí no es solo levantar un bloque de viviendas, sino que es redefinir completamente cómo debe integrarse un edificio en la ciudad. Desde fuera, lo primero que impacta es su longitud, porque tiene más de 130 metros lineales de fachada, y también impacta por el uso del hormigón visto, en este caso en color blanco, haciendo esas terrazas ajardinadas, sobre todo por esa sensación de monumentalidad que uno no espera en una vivienda colectiva. Higueras no solo busca resolver el problema funcional, sino trasladar la escala de una arquitectura más monumental a la vida cotidiana, y lo hace utilizando la vivienda como módulo para que cada una de ellas acabe construyendo o siendo parte de una gran composición urbana. Además, es un ejemplo épico de llevar al extremo ese concepto que veíamos en el vídeo de los años 50 de las terrazas ajardinadas de Gutiérrez Soto. Y si el exterior del edificio ya impresiona, pues por dentro las viviendas no se quedan atrás. Aquí lo más importante es la decisión de abrir estos patios interiores al exterior, creando esta calle central que da acceso a las viviendas. Y de esta manera pues se han hecho terrazas, igual que en la fachada exterior, con lo cual tenemos una calle interior, digamos, más que un patio cerrado. Esta decisión es una de las más importantes del proyecto, porque si atendemos a la distribución individual de cada una de las viviendas, pues vemos que tenemos un núcleo con acceso a 2 viviendas. Cada una de las viviendas es aproximadamente así. Y tenemos accesos, por un lado, diferenciados para la zona de servicio y accesos principales. La zona de servicio en esta vivienda ocupa toda esta zona de aquí, que tiene pues acceso a la cocina y después un dormitorio con un baño completo. Otra cosa novedosa de estas viviendas es que se aleja del reparto tradicional de los espacios. Aquí no tenemos una distribución tan rígida ni tenemos pasillos interminables como pues en casas que podemos ver en el barrio de Salamanca. Gracias a esa estructura de hormigón de grandes luces, lo que consiguen Higueras y Miró es liberar las plantas también de muros portantes en el interior. Vemos que simplemente tenemos 2 puntos de estructura dentro de la vivienda con grandes luces entre un punto y otro, y vemos que tenemos una gran zona de día que da en este caso al exterior, con toda una terraza ajardinada, y después 3 habitaciones, pues una principal con el baño en suite, que también da a la fachada principal, y otra que da a la fachada interior, donde tenemos 2 habitaciones gemelas con otro baño. Y además por aquí también pues más terraza, que las terrazas lo que hacen en estas viviendas es que separan de alguna manera lo privado de lo público. Generan una muy buena relación entre el espacio interior y el exterior. De hecho, acaban teniendo tanto protagonismo que realmente se tratan como si fuese una estancia más de la casa, pero al aire libre. Y en cuanto a acabados, pues el nivel de calidad de estas viviendas era impresionante, con calefacción central, en mobiliario de cocina y de baño incluidos. Tenían incluso trituradores de basura, armarios empotrados de nogal en todas las estancias. En fin, muy buenas soluciones técnicas en fontanería, en electricidad, y eso pues lógicamente se nota al final en la calidad de las viviendas. Y para acabar, vamos con un edificio que es mucho más discreto que el anterior de Higueras, pero que refleja a la perfección el estándar de lujo de los años 60. Estoy hablando del arquitecto Juan Manuel Ruiz de la Prada, padre de la diseñadora, que luego fue un poco olvidado, pero que tiene obras muy buenas y fue clave en la vivienda plurifamiliar de calidad de la época. Este en concreto del que os vengo a hablar está en la calle Zurbano 51 en Madrid. Ya siento que hoy la mayoría estén situados en Madrid, pero seguro que encontraréis edificios así en las mejores zonas de vuestras ciudades, porque representa a la perfección esa elegancia tranquila del racionalismo español de posguerra. Desde fuera, el edificio destaca por su sobriedad, por su fachada de ladrillo visto muy bien modulada y por una proporción que encaja con mucha naturalidad dentro de la manzana, donde pues hay muchos edificios, por ejemplo, neoclásicos, que nada tienen que ver con este racionalismo. Pero al acercarnos, pues empezamos a ver detalles que marcan la diferencia. Por ejemplo, la calidad de los materiales, los remates.
esos falsos techos forrados de madera, los portales siempre son muy escultóricos, que aunan además el acceso al garaje con el acceso peatonal y emulan una especie de como de paso de carruajes antiguo que hace que el acceso al edificio se materialice como un vacío. Normalmente hay vegetación en los portales, hay cuadros, relieves, esculturas, todo habla de una arquitectura que busca durar, pero también de un tipo de cliente que sin necesidad de ostentación sí que exigía un cierto nivel de confort, de privacidad y de distinción. Los edificios de Ruy de la Prada tienen una particularidad y es que él en muchas ocasiones ejercía de arquitecto pero también de promotor y cada vivienda la proyectaba al detalle según el comprador. Y este edificio pues tiene muchas plantas donde hay 2 viviendas por planta, en otras ocasiones 3, pero por ejemplo en la planta 5 nos encontramos con una única vivienda de 600 metros cuadrados, con 10 dormitorios y con 7 baños, que es la que vamos a ver. En estas viviendas de lujo, de nuevo, nos encontramos siempre con 3 áreas principales. Una es el área más representativa de acceso, siempre tenemos 2 accesos, el de servicio, que en este caso lo tenemos por aquí, y el acceso a la vivienda, que aquí como tenemos toda la planta, que es una única vivienda, pues tenemos estos 2 accesos. El área, como digo, más representativa, en este caso, incluye todo esto que vemos por aquí. Desde aquí, todo esto. Todas estas estancias son salones, despachos, bibliotecas, comedores. Además podemos ver aquí que se incluyen 2 habitaciones con baño en suite, que pueden ser también de alguna manera despachos. Normalmente las bibliotecas, los despachos siempre se colocan lo más cercano a la entrada principal posible, para que en el caso de que tengas aquí pues, tu despacho profesional, si tienes clientes que no tienen relación con la familia, puedan acceder sin necesidad de pasar por zonas más íntimas de la vivienda. En este caso intuimos que el comedor estaba aquí por su acceso desde la zona de servicio, que en este caso la segunda gran zona, como digo que siempre hay 3 áreas, la zona de servicio, que tiene acceso en este caso por aquí y acceso al comedor por aquí, ocupa toda esta parte interior de la vivienda. Como veis, son todas las estancias que dan al patio interior y tenemos pues aquí toda la zona de cocina, zona de tendederos, 2 habitaciones con un baño completo, y en este otro ala tenemos también de nuevo más habitaciones, 2 habitaciones aquí con un baño completo de nuevo y un pasillo distribuidor. Aquí lo que tenemos es que este área tiene acceso a la vivienda, digamos, como siempre, a la zona de comedor y a la zona de habitaciones, que es la tercera parte importante de estas viviendas, que es la zona de noche, que siempre se distribuye con un gran pasillo donde nos da acceso a habitaciones y baños. En este caso pues tenemos 1, 2, 3 y 4 habitaciones al exterior, con una quinta aquí al interior y 2 baños completos con acceso desde el pasillo. Veis que los salones más representativos están puestos hacia la calle General Martínez Campos, que es esta de aquí es Zurbano, y aquí es el hueco de separación con el siguiente edificio, que por eso pues dan las habitaciones, porque es la zona más tranquila de la casa. Y exteriormente pues vemos la importancia de las bandejas, que generan una imagen muy moderna que después se seguirá viendo en las siguientes décadas, y el uso del ladrillo en color oscuro y formatos mucho más especiales que en la vivienda social. En este caso Ruy de la Prada empieza a optar por el ladrillo porque primero había utilizado la piedra caliza en otro edificio en la calle Zurbano con José Abascal, y se dio cuenta de que con el aumento del tráfico y con la contaminación pues la piedra iba envejeciendo mucho peor. Y este tipo de ladrillo pues veremos también que será clave en la arquitectura de los 70 de clase media. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estoy deseando leer en comentarios qué os han parecido las viviendas y cuál ha sido vuestra favorita. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de ver los que he ido preparando de otras décadas, y deciros también que estos vídeos llevan mucho trabajo, así que si te gustan, la mejor forma de apoyarme es dejando un like, compartiendo y suscribiéndote.
Espero sobre todo que os haya sido útil y que os aporte herramientas para analizar no solo estos edificios, sino cualquier edificio de viviendas similar donde estéis valorando comprar. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo.